Listo. Entonces cerramos esto. Vamos a cerrar. Y vamos a ver el tema del marco lógico. Igualmente, en el aula virtual, también en la sección correspondiente al día 23, se encuentra esta tarea del marco lógico, donde la entrega es del 23 de junio. Más tardar. Escenarios es para el viernes. ¿Qué? Ah, ¿que no vamos a hablar de látex? ¿No conocen látex? ¿No saben qué es? Porque no he separado ninguna sesión bajo el supuesto de que ya conocen látex. Cuando yo hago metodología de investigación, les enseño látex. Taller de investigación, hago la práctica con látex. ¿Quién ha hecho taller de investigación 1 conmigo? Y bueno, qué pena, qué pena. Pero sí nos enseñaron látex. No saben, pero hay en internet un montón de videos. Solo que se les va a hacer bien complicado, ¿no? Bien complicado si es que no comienzan a revisar los videos desde ahora. Bueno, en fin. Sí. Bueno, entonces empezamos. ¿Cómo es esto? Control interno, control X. Ya. En esta unidad se pretende enseñarles el marco lógico que es propio del proyecto social. Si por A o B en algún momento entran a trabajar en una institución pública, les va a servir de referencia. Cuando se preparan programas y proyectos sociales, estos se materializan en función de las políticas del gobierno. Comprometen muchos recursos, generan grandes expectativas y por eso es que es importante que se haga una buena gestión de esto. Y la metodología del marco lógico debe contribuir a una buena gestión de programas y proyectos. Dicho sea de paso, la metodología del marco lógico no es una metodología peruana, es una metodología que ha sido propuesta de la ONU para facilitar a las instituciones financieras como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Fomento, etc., a que le puedan prestar dinero a los países, ¿no? Siempre y cuando tengan un marco lógico. Y obviamente, dependiendo del marco lógico, tener todo el proyecto desarrollado. ¿Qué es la matriz del marco lógico? Es un instrumento de gestión de programas y proyectos que permite fortalecer la preparación y la ejecución de programas y proyectos. Resume los principales resultados de la preparación del programa o proyecto, sirve de base para la programación de la ejecución, facilita el seguimiento y la evaluación de los resultados e impacto. Lo que ven ustedes como figurita en la parte de abajo es un modelo del marco lógico y se llama ML, matriz del marco lógico.
Como ven, tiene 4 filas y 4 columnas. ¿Qué no es la matriz del marco lógico? No es un método de evaluación ex ante de proyectos o programas. O sea, no es como la evaluación que hacemos nosotros de proyectos, anticipado. No es un método de programación de la ejecución, es decir, acá no estamos definiendo etapas ni fechas. No es autosuficiente para una buena gestión de programas y proyectos. Y no es una panacea ni un dogma, simplemente es un instrumento lógico, un instrumento racional que ayuda a entender el por qué se debe desarrollar un proyecto y además cuáles son las posibles implicancias. Y para ello tienen pues estas líneas que son el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Y tienen estas columnas que para esas líneas debe trabajarse los objetivos, los indicadores, medios de verificación y los supuestos. Entonces, lo que acabo de explicar se va a ir completando. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar un programa o un proyecto, tengo que pensar en el fin, pero para tener el fin debe haber un propósito, y para tener ese propósito yo debo completar un conjunto de componentes, y estos componentes deben estar acompañados de ciertas actividades. Por lo tanto, debemos establecer objetivos para cada uno de estos elementos, y para cada uno de los objetivos se establecen lo que ustedes conocen como KPIs o indicadores. Y estos indicadores tienen que tener un sustento, no salen de la nada. Por lo tanto, ustedes van a citar ciertos documentos, ciertas fuentes secundarias, o en su defecto van a realizar la obtención de esos indicadores a través de fuentes primarias. Y finalmente los supuestos que conservan la lógica vertical. Más adelante vamos a hablar de la lógica vertical. Los objetivos se conocen también como el resumen narrativo del proyecto o el programa. Ojo que los objetivos no solamente es un objetivo, sino está basado en los objetivos para el fin, objetivos para el proyecto, propósitos para los componentes y para las actividades. Por ejemplo, cada objetivo responde a cada interrogante. Y con esto ya ustedes más o menos están relacionando cuando se les habla de la formulación en la tesis, ¿no? La formulación, la sistematización, que son sus preguntas, y de ahí, de esas preguntas, se traducen los objetivos. Igual está ocurriendo acá. En estas interrogantes, ¿a qué objetivo estratégico contribuye el programa? Y eso va a ser el fin. ¿Qué se espera lograr con el programa? Y ese es el propósito. ¿Qué bienes o servicios se requieren producir? Y esos bienes o servicios van a ser los componentes. ¿Y cómo se producirían los componentes? Es el conjunto de actividades para obtener los bienes o los servicios. Acá, por ejemplo, tienen ustedes una estructura ejemplificada de un proyecto social. ¿A qué objetivo estratégico contribuye el programa? Indica cómo el proyecto o el programa contribuirá a solucionar un problema de desarrollo. Por ejemplo, contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en situación vulnerable y o abandono familiar, disminuyendo riesgos de desnutrición, enfermedad y desamparo. En el propósito, ¿qué se espera lograr con el programa? Describe el impacto directo o resultado directo obtenido de la optimización de los componentes.
por ejemplo, adultos mayores en situación vulnerable y de abandono familiar reciben atención integral, permanente e indefinida. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que los adultos mayores en situación vulnerable puedan recibir atención integral, permanente e indefinida. Pero el fin es contribuir a la mejor calidad de vida de los adultos. Es algo más. Y los componentes son los bienes o servicios que se deben producir para el proyecto, para lograr el propósito. En este caso, ustedes están viendo que hay una serie de componentes, no es uno nada más, es una serie de componentes. Por ejemplo, adultos mayores autovalentes que recibieron alojamiento, alimentación, atención primaria de salud, recreación y apoyo afectivo en los lugares. Un componente 2 ya no son los adultos mayores autovalentes, sino adultos mayores postrados y semi-postrados que reciben lo mismo. Y un componente 3, adultos mayores que reciben alimentación, recreación, atención primaria de salud en centros abiertos. Para poder lograr este propósito de recibir atención integral permanente indefinida, se necesita cubrir estos componentes. Y luego las actividades van a desarrollarse para cada componente. Entonces aquí se está involucrando un conjunto de recursos que ayudan a llevar a cabo la actividad para producir cada componente y se colocan en orden cronológico. En este caso tenemos para el componente 1, número 1, asignación de cobertura y presupuesto. Número 2, selección de adultos mayores. Número 3, planificación del programa. Número 4, entrega de beneficios, ya sea alojamiento, alimentación, atención de salud, vestuario, recreación, asistencia social, apoyo efectivo. Número 5, se supervisa y controla este programa. Y finalmente el 6, se hace la evaluación final del programa. Entonces todas esas actividades son parte del componente 1. También se tendría que hacer lo mismo para el componente 2 y el componente 3. Acá tienen ustedes un ejemplo en el cual se visualiza el primer término del fin. Aquí está el fin. El enunciado del objetivo, el fin, mejorar la calidad de vida de la familia de escasos recursos a través de la acción de vivienda. Propósito, familias de escasos recursos habitando una vivienda de tipo social. Componentes 1, 2 y 3. Y para cada uno de los componentes, el conjunto de actividades que se deben de desarrollar. Entonces, en esto consiste la preparación del marco lógico desde el punto de vista de que, como habíamos dicho anteriormente, el resumen narrativo del proyecto. Se debe conservar para los objetivos una lógica vertical. Eso significa de que si el proyecto se ha diseñado correctamente, se puede examinar los vínculos, causa-efecto, de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces ustedes dirían, en la base tenemos actividades que deben ser las necesarias y suficientes para lograr ¿qué? El componente. Y en el nivel de componentes, cada uno de ellos es necesario para lograr el propósito y no debe faltar ningún componente, deben ser totalmente exhaustivos. Y en el propósito, si lo logramos, el proyecto va a contribuir al fin. Y el fin es la respuesta final a un problema importante dentro de un sector o región de un país o de un entorno. ¿Se entiende la lógica vertical? ¿Sí? Causa-efecto, empezar
empezando de la base, de abajo hacia arriba. Cuando se rompe la lógica, ya el proyecto deja de tener consistencia, deja de ser coherente. Para preparar la matriz, nos apoyamos en el árbol del problema y el árbol del objetivo. Utilizamos siempre este esquema para proyectos o programas, de tal manera que ayude a que exista la lógica vertical. Va a facilitar la elaboración del resumen narrativo que ya hemos visto y ayuda a la definición de los indicadores. ¿Cómo se prepara? Primero debemos empezar con el análisis del problema, identificándolo y examinando los efectos que provoca el problema. ¿Qué cosas son los efectos? Son las consecuencias. Hay un problema y ese problema trae consecuencias. Pero esas consecuencias son debidas a ciertas causas. Por eso es que hablamos en términos de causa-efecto. Y aquí es donde nosotros, en función del problema, debemos establecer la situación deseada, identificando los medios para la solución del problema, definiendo las acciones y configurando alternativas del proyecto y concluyendo el resumen narrativo. Para identificar el problema, nosotros tenemos, en primer lugar, ver toda la gama de problemas dentro de un determinado marco de trabajo. Luego nos vamos a centrar en el análisis del problema principal. Muchos trabajan con Ishikawa, pero ese Ishikawa todavía está viendo dentro de toda la situación los aspectos clave por separado y luego recién va armando en relación a causa-efecto cómo es que se van relacionando cada uno y cuál es la raíz del problema. Y esa raíz del problema va a contribuir en ese análisis del problema principal. Luego se formula el problema como un estado negativo y no debe confundirse el problema con falta de solución. Por ejemplo, hay que entregar casas a los pobres. No está bien. ¿Cómo se debe definir? Existe población pobre carente de un lugar digno donde habitar. Ese es el problema. Hace falta un semáforo en la intersección. No está bien. ¿Qué debería ser? Hay una alta tasa de accidentes en la intersección. Ese es el problema. El árbol de efectos es un instrumento sencillo pero eficaz para identificar las repercusiones del problema o las consecuencias y representar gráficamente el problema y sobre esto los efectos encadenados. Si nosotros miramos la posibilidad de construir el árbol de efectos, pensaríamos primero en un problema. Ese está en la base. Alta tasa de accidentes en la intersección. Entonces, ¿qué nos deberíamos preguntar? ¿Cuáles son las consecuencias que trae la alta tasa de accidentes en la intersección? Y esto nos va a llevar a definir que puede haber, si es alta tasa de accidentes, alta mortalidad, gran número de heridos, grandes daños a la sociedad, descontento con la autoridad comunal, entre otros. Y volvemos a preguntar, ¿qué trae como consecuencia cada uno de estos elementos? Y de esa manera ustedes deben llegar hasta donde ya no pueden responder. ¿No? Ya logran tener todas las consecuencias o todos los efectos. Ese es el árbol de efectos. No olvidar de que esto no
flechas, porque la flecha indica causa-efecto. Listo. Una vez que ustedes tienen ya el árbol de efectos, puede ser que encuentren ustedes efectos importantes y el problema va a meritar una solución. Y se procede al análisis de las causas. En el análisis de las causas voy al revés, ya no voy desde el problema para arriba, sino desde el problema para abajo. Entonces esas causas, ¿no?, las consideramos como ya no qué consecuencias traen, sino qué provoca la alta tasa de accidentes en la intersección. Exceso de velocidad de los vehículos, gran número de peatones cruzando, visibilidad limitada, falta de señalización. ¿Y qué provoca cada una de estas causas? Se va armando toda la estructura, pero hacia abajo. Hacia arriba, efectos. Hacia abajo, causas. De tal manera que ustedes ya este árbol de causas lo van a reunir en una sola estructura. Y ese es el árbol del problema. Si ustedes lo miran bien, cuando a ustedes se les pide la tesis, están haciendo tesis, ¿no?, que haga la descripción del problema. Si han armado esta estructura, ustedes podrían describir el problema en función de causas y efectos. Y es lo mismo, solo que aquí les da más facilidad de que puedan ustedes detectar aquellos aspectos relevantes como para que puedan plasmar su formulación y luego los objetivos que persiguen. Una vez que han hecho el árbol del problema, van a hacer el árbol de objetivos. Y este árbol de objetivos está relacionado con los medios y los fines. Esta estructura representa la situación esperada de resolver el problema y se construye buscando situaciones contrarias a las indicadas en el árbol del problema. ¿Qué significa? Si ya hice mi árbol del problema, simplemente lo vuelvo a replicar, pero invierto las expresiones. Los efectos se van a transformar en fines y las causas se transforman en medios. Y se verifica la lógica y pertinencia del árbol de objetivos. Si el negativo no es inmediato, hay un problema en el árbol causa-efecto. Y es el momento de eliminar las redundancias y detectar vacíos. Acá está el árbol de objetivos que, basado en la alta tasa de accidentes en la intersección, se convirtió en baja tasa de accidentes en la intersección. Y cada uno de los elementos, alta mortalidad, baja mortalidad, muchos heridos, pocos heridos, y así sucesivamente, se invierte todo. Y ese es el árbol de objetivos. La parte de arriba, ¿cómo se llama? La parte de abajo, ¿cómo se llama? La parte de arriba son los fines. Y la parte de abajo son los medios. El árbol de objetivos es el árbol de medios y fines. La parte de arriba son los fines, la parte de abajo son los medios. Entonces acá ya tenemos ya el árbol de objetivos y debemos identificar ahora acciones para que cada base del árbol de objetivos creativamente nos dé por lo menos acciones que permitan lograr
el medio. Ya saben que lo que está debajo del problema son los medios. Esos medios los vamos a considerar como componentes. Y para cada uno de esos componentes hay que establecer un conjunto de acciones. Entonces, ya teniendo nosotros esas acciones, podemos pensar en la posibilidad de priorizar aquellos aspectos que tengan mayor incidencia, verificar si es que hay interdependencias o agrupaciones complementarias, definir alternativas en base a acciones agrupadas y verificar la factibilidad técnica, social, financiera, institucional, ambiental de cada alternativa. Este es un pequeño ejemplo de todo el enorme árbol que se puede armar. Ustedes tienen actividades como mejoramiento del camino a Andahuaylas o curso de capacitación en higiene o construcción de un centro de salud. Entonces, a veces también es muy conveniente hacer agrupaciones. Y al hacer las agrupaciones, probablemente salga una alternativa como mejoramiento, camino a Andahuaylas más curso de capacitación en higiene. Y la otra posibilidad es construcción de un centro de salud más el curso de capacitación en higiene. ¿Cuál es más coherente? El segundo, el que está a la derecha. Y eso es lo que les permite también el agrupamiento de aquellas acciones que ustedes plantean en función de los componentes. Finalmente, ustedes tienen el árbol de objetivos que va a constituir el resumen narrativo. Ya vimos el resumen narrativo, donde en la parte de los fines, el fin último corresponde al fin. El problema ahora se convirtió en objetivo para nosotros, es objetivo del propósito. En los medios, aquellos medios seleccionados van a ser los componentes. Y de esos medios seleccionados, que han habido un conjunto de actividades que ya las vimos anteriormente, concretan las actividades. En esta figura más o menos trata de venderles cómo es que normalmente trabaja yo le llamaría el sector público, aunque este esquema le pertenece a William Stanton en su libro Fundamentos del Marketing, pero queda mucho. Por ejemplo, cuando tienen ustedes un proyecto, el promotor lo imagina así, el diseñador lo hace así, las especificaciones salen de esta manera, la programación lo coloca así, cuando se hace la construcción terminan haciéndolo así, cuando lo que se quería era solamente pasamos a los indicadores. Ya vimos lo que son los objetivos. Ya se ha comprendido con el árbol de problema y objetivo. Los indicadores proporcionan la base para supervisar y evaluar el proyecto, definen metas que nos permiten conocer en qué medida se cumplen los objetivos, establecen una relación entre dos o más variables, pueden cubrir aspectos cualitativos o cuantitativos, entregan información cuantitativa y deben ser acordados por todos los involucrados. Cuando nosotros buscamos tener un buen indicador, generalmente utilizamos la estructura SMART. ¿Escucharon ustedes hablar del SMART? Entonces es importante que ustedes busquen que el objetivo sea medible objetivamente, que sea relevante, que sea específico, que
que sea práctico y económico y que permita lograr la meta asociada en un plazo determinado. Los indicadores según la etapa del proceso productivo pueden ser indicadores de insumos, de procesos, de productos o de resultados, ya sean intermedios o finales. Según el tipo de información que entregan, pueden ser indicadores de eficacia o indicadores de eficiencia. Los de eficacia ya saben que miden el nivel de cumplimiento con los objetivos y la eficiencia está relacionada con la optimización de costos o recursos. Indicadores de calidad van a evaluar atributos respecto a normas, referencias externas o satisfacción de beneficiarios. Generalmente acá es donde se establece un conjunto de estándares y sobre esos estándares establecemos también los indicadores de calidad para la economía. Indicadores de economía van a reflejar la capacidad para generar y movilizar recursos financieros. Y cuando ustedes tienen su matriz, en el caso de los resultados, en el PIB y los resultados, en el propósito, se consideran indicadores estratégicos. En el propósito es el resultado intermedio y en el fin es el resultado final. En los componentes son bienes o servicios y las actividades son insumos o procesos y estos son indicadores de gestión. Entonces no hay que confundir los indicadores de gestión con los indicadores estratégicos. Si vemos nosotros nuestra estructura, ya reconociendo todo lo que es el árbol del problema, árbol de objetivos y el resumen narrativo, el marco lógico, nosotros podríamos estar pensando en el fin que mide la contribución al logro a mediano o largo plazo. Y estos indicadores, para el fin, por ejemplo, podría ser la disminución porcentual de la tasa de movilidad de los habitantes del pueblo esperante. En el propósito se miden los resultados como eficacia, eficiencia, economía y calidad. Y aquí el ejemplo puede ser porcentaje de la población que aprueba el test de conocimientos sobre higiene al término del proyecto, o porcentaje de la población que declara contar con una muy buena atención de salud, o el porcentaje de consultas no derivadas. En los componentes se mide eficacia, eficiencia y calidad en el logro de los componentes. Porcentaje de población objetivo capacitada al término del proyecto, número de capacitados, nivel de satisfacción de los capacitados y el costo por persona capacitada. Y en el caso de las actividades, se mide el costo de cada una de las actividades realizadas o el costo de los recursos utilizados. En el ejemplo, costo por curso, costo por metro cuadrado construido o costo del equipamiento. Entonces tiene ahí toda una posibilidad de buscar diferentes indicadores. Como les dije, muchos de ellos ya se encuentran ya plasmados como información secundaria que va directamente a los registros de la institución, ¿no? Porque esa información ya se registra cuando se está llevando a cabo las actividades. Y también, si es que no se obtiene a través de fuentes secundarias, hay que hacer la obtención de esa información de manera directa, ¿no? Por ejemplo, la satisfacción de los participantes en un curso de
procesa y ahí es donde ustedes tienen el indicador. En relación a los indicadores, deberían ustedes contar con información como el nombre del indicador, la fórmula del cálculo, el medio de verificación, el valor actual, la tendencia observada y o proyectada, la meta propuesta, metas parciales y el plazo. No necesariamente todo, pero sí es recomendable tener la máxima cantidad de información sobre cada uno de los indicadores. Profe, tengo una duda. ¿Cada componente necesita tener sus propios KPIs o las actividades que tienen sus propios KPIs, que es parte de los componentes? Si tú has observado la matriz, Al componente se va tienes el fin y hay indicadores para el fin. Tienes el propósito, hay indicadores para el propósito. Tienes componentes 2, 3, 4 y debes tener indicadores para cada componente. y las actividades que se desarrollan para cada componente contribuyen a resultados de... O sea, vas a hacer actividades para cada componente y esas actividades también deben tener sus indicadores. Ya. Y esos indicadores tienen que estar alineados con los indicadores del componente. No, o sea, se supone de que tú tienes un conjunto de actividades. Vamos a suponer, de lo que estamos hablando, de hacer un curso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu componente? Tener como una malla o algo así. ¿No? ¿Cuál sería el componente? Elaborar el contenido no, porque esa ya sería una actividad. Más que elaborar, tú dirías, por ejemplo, capacitar a los alumnos en látex. Ahí tienes un componente. Ahora, ¿qué actividades vas a hacer? Digamos, vas a conseguir 4 oradores. Imaginemos. Entonces, lo que tú vas a hacer es número de oradores participantes, ¿no? Y vas a tener un indicador que probablemente sea el porcentaje de oradores que participaron en el evento. Porque tú trazaste 4, de repente vinieron 3, tú vas a tener un 65%, o si vinieron los 4, 100%. Ahí tienes una actividad. Otra actividad, preparación del material. Ahí también tienes que ver cuestiones de costo, ¿no? Hemos hablado de costos de los recursos utilizados. La diversidad de actividades que hagas para hacer el desarrollo del curso, la obtención del aula, digamos, habilitación de máquinas, de computadoras o laboratorios, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos debe tener un indicador. En este ejemplo, ¿cuál sería el indicador para el componente? Se supone que el componente es capacidad del personal, porcentaje. Por ejemplo, un componente sería nivel de satisfacción del curso recibido. Otro componente sería calificación promedio obtenido por participante. ¿Se das cuenta? Ahí se van obteniendo indicadores que interesan en el proyecto. Por ejemplo, cuando se producen este tipo de capacitaciones, yo no estoy de acuerdo de que digan, ¿sabe qué? Se hizo 4 capacitaciones, o hemos hecho 10 capacitaciones, que casi de nada sirve. En realidad yo lo que diría es, ¿y cuál ha sido el nivel de captación de cada participante a través de una evaluación? Y eso es mucho más interesante porque digo, he dado el curso, ha habido asistencia total, otro indicador, porcentaje de asistencia, y la otra es las calificaciones, ¿no?, que han obtenido.
Entonces, si han obtenido calificaciones altas, lo doy por satisfecho. Pero si obtienen calificaciones básicas pobres, 10, 8, significa de que han venido a calentar el asiento y solo por el probable certificado. ¿De acuerdo? Entonces, depende de cómo uno lo planifique. Pero ¿qué pasa si en la matriz se está elaborando el KPI para el componente y sobre las actividades estarían mal planificadas o estarían plasmadas? Claro. Yo te diría de que siempre debes tener para cada digamos, etapa, el fin, el propósito, los componentes, KPIs. Gracias. Acá tienen el ejemplo. Indicadores para el componente 2, por ejemplo, establece aquí un indicador de eficacia, un indicador de calidad y un indicador de eficiencia. Y aquí están las formas de cálculo que se deben señalar. Acá otro ejemplo de un componente donde tienen ustedes los indicadores, el enunciado y la forma de cálculo. El medio de verificación. Ya saben ustedes que la fuente de información debe tener siempre un sustento, ¿no? Y este sustento se tiene que verificar y puede incluir estadísticas, material publicado, inspecciones visuales, encuestas, informes de auditoría, registros contables, entre otros. Entonces, si ustedes ya obtuvieron sus indicadores, ya sea de resultado final, resultado intermedio, de bienes, servicios o de insumos, deben indicar los medios de verificación. Estos medios de verificación pueden ser test, cuestionarios, formas o formularios, checklist. El método de recopilación podría ser en función de muestras aleatorias y si es que es muy pequeña la población, se hace un centro. Responsables, la frecuencia de recopilación depende también del tipo de componente y el tipo de actividad. El método de análisis también habría que ver cómo se va a analizar. Si es que este debe calcularse con porcentajes, debe calcularse con promedio, con desviación estándar o a través de un puntaje. El modo de distribución podría ser, este ejemplo, correo electrónico y usuario podrían, en el ejemplo, unidades de planificación, evaluación, al gerente de proyecto, entidades cooperantes, vecinos, etc. Recuerden que esto es dirigido hacia la comunidad. Si falta información, será necesario incluir actividades para obtenerla. Si no se puede conseguir información, habrá que cambiar el indicador por uno aproximado. Si hay más de una fuente de información, verificar la consistencia de los datos. Y los medios de verificación deben ser acordados con los involucrados. Tienen ahí medios de verificación, está mencionando el indicador, el enunciado, la forma de cálculo y el medio de verificación. Mayormente fuentes secundarias, pero al medio están observando que dice encuesta a usuarios. Eso depende también de qué es lo que se quiera conseguir. Ahí tienen otro ejemplo de los medios de verificación en la parte de la derecha, dependiendo de cómo nosotros hemos planteado nuestro indicador. Dicho de otra manera, cada indicador debe tener por lo menos un medio de verificación.
Finalmente, los supuestos. Estos supuestos involucran, en algunos casos, riesgos. Cada supuesto corresponde a un riesgo que enfrenta el proyecto y que está más allá del control directo de la gerencia. Solo se consideran riesgos que tengan la probabilidad razonable de ocurrencia, y el supuesto se expresa como una condición que tiene que darse para que se cumpla la relación de causalidad en la jerarquía de objetivos. ¿Cuáles son los posibles riesgos externos? Cambios institucionales, crisis económica, inestabilidad política, inestabilidad social. ¿Se acuerdan del aeropuerto de Chincheros? Caso Vizcarra, cuando todavía él estaba gestionando como ministro la posibilidad de construcción en el Cusco, y todos los tipos de problemas que existen desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Y eso hace de que se paralice. Y aún así, como es un ente externo que tenía que ser la construcción del aeropuerto, se supone que ese ente externo, esa empresa externa, ha salido perjudicada y ha denunciado al país, al Perú, y el Perú tiene que indemnizar. Y ese caso está llevado con una evaluación a nivel internacional, si es que es procedente. Entonces hay eventos de la naturaleza también que podrían ser fuentes de riesgo, proveedores desconocidos, conflictos internacionales o nuevos métodos, equipos o tecnologías que hagan variar las posibilidades del proyecto o del programa. Estos supuestos van a ser condiciones necesarias para el logro de los objetivos. Si miramos las actividades bajo la lógica vertical, nosotros diríamos que los supuestos deben ser acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que suceder para completar los componentes del proyecto a nivel de actividad. Por ejemplo, la población asiste a cursos de capacitación de higiene. A nivel de componentes, son acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que los componentes del proyecto alcancen el propósito. Por ejemplo, la población aplica lo aprendido sobre higiene en sus actividades diarias. A nivel del propósito, tenemos acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que el proyecto contribuya significativamente al fin. Ejemplo, la población concurre regularmente a atenderse y a controles en el centro de salud. Y finalmente, en el fin, acontecimientos, condiciones o decisiones importantes para la sustentabilidad de los beneficios generados por el proyecto. Por ejemplo, la población enseña los hábitos de higiene aprendidos a sus hijos. Y finalmente, donde ustedes se preguntan si es que existe un riesgo externo al proyecto. No existe, entonces no se incluye. Si existe, hay que preguntarse si el riesgo es importante. No es importante, no se incluye. Si es importante, ¿qué probabilidad de ocurrencia tiene el riesgo? Poco probable, no se incluye. Probable, se genera un supuesto. Y también muy probable, se puede rediseñar el proyecto porque este ya es un riesgo muy probable. ¿Se puede rediseñar? Sí, se rediseña y se vuelve al
No, si no, el proyecto no va. Y ese es el mecanismo a considerar con los supuestos. Si la ocurrencia de un supuesto es crítica para el logro de los objetivos, no hay cómo evitar el riesgo y la probabilidad de que ocurra es alta, el equipo debería considerar abandonar el programa. Durante la ejecución, el equipo del programa deberá estar pendiente de los supuestos para influir todo lo posible para que se cumplan. Y los supuestos tienen la virtud de obligar a quienes formulan el programa a explicitar los riesgos y a quienes lo ejecutan a estar pendientes de él. Es como decirle, ¿sabes qué? Vas a caminar por aquí y vas a llegar a tu meta, pero ten cuidado porque hay una baranda que está rota. Entonces ya lo he explicitado. Y la persona que lo va a hacer, ¿qué tiene que hacer? Estar pendiente de lo que se le ha dicho. Y eso tiene que colocarse dentro de esta matriz del marco. Fin. Tareas para la persona. Marco lógico de su proyecto. Para el próximo lunes, ¿no? Escenarios. Ya está habilitado ya en el sistema. Escenarios. Y con Marco Guión Sara. Escenarios, pues. Escenarios. Hacemos exos, ¿no? Escenarios y van a ser más Ahora se va a quejar.